Después de que a Luke Adams le diagnosticaran cáncer de pulmón, recibí un acuerdo de divorcio de Julia Reid. Escucha, a Luke solo le quedan unos meses. Su único deseo es casarse conmigo. Es solo un divorcio falso para apaciguarlo. Deja de ser tan mezquina. Luke Adams se apoyó en ella, con aspecto débil, como si fuera a morir en cuanto yo no diera mi permiso. Me costó contener la ira y no dije nada esta vez. En cambio, acepté el certificado de divorcio en silencio. Cuando me fui de verdad, Julia Reid entró en pánico. Luke Adams publicó su última actualización. 10 años después, tenerte a mi lado es realmente maravilloso. La foto lo mostraba a él y a Julia Reid tomados de la mano. El anillo que le regalé a Julia Reid terminó en la mano de Luke Adams. Nuestros compañeros respondieron al unísono, nunca pensé que volverían a estar juntos. Sabía que Ben Harris y Julia Reid se divorciarían sin duda. Este es el poder del primer amor. Forcé una leve sonrisa al darme cuenta de que mis 5 años con Julia Reid no habían sido más que una broma. No pude resistirme a dejar un comentario sarcástico. Deseémosle a esta pareja de ancianos una vida llena de felicidad. Casi de inmediato, Julia Reid me llamó. Ben Harris, ¿estás loco? Deja de decir tonterías en redes sociales. Luke está mal de salud y ya no aguanta más el estrés. Jugué con las llaves en la mano. ¿Qué comentario lo molestó? ¿O dije algo malo? Mi voz era suave, pero Julia Reid parecía impotente. Sé que no te gusta Luke, pero ambos somos médicos. Solo finge que estás cumpliendo su último deseo. Ya te lo expliqué esta tarde. ¿Por qué vuelves a armar tanto alboroto? Bueno, olvídalo. Ve a casa y busca el certificado de matrimonio. Encontrar el certificado de matrimonio era, por supuesto, romper el certificado de divorcio. Me burlé. ¿Un deseo? ¿No te basta con haber estado con él todo este tiempo? ¿Por qué tiene que casarse contigo? Julia Reid se puso nerviosa de repente. Es mi paciente, ¿y qué si me acerco un poco más a él? Como médico, ¿no debería mostrarle un poco de humanidad? Ya basta. Te dije que es solo un divorcio falso. Apreté el teléfono, conteniendo la ira. Podía oír la voz de Luke Adams. Harris, sé que me odias, pero Julia y yo ya estamos limpios. Lo entiendo, pero Julia solo quiere asegurarse de que no tenga remordimientos en mi vida. Su voz estaba cargada de tristeza. Esto le rompió el corazón a Julia Reid. Luke, deja de hablar. Prometo que haré lo que te prometí. Entonces me gritó, ¿estás contento ahora? ¿Estás loco? Me quedé mirando mi teléfono con incredulidad. Esta fue la primera vez que sentí que Julia Reid no merecía mi amor. En la casa que compartía con Julia Reid, hacía tiempo que se había perdido el ambiente de vida. Ambas estábamos ocupadas, pasando más tiempo en el hospital. Mi equipaje era mínimo, una maleta de 66 centímetros que contenía todo lo que había acumulado a lo largo de los años. Saqué una caja de madera del fondo del armario, la que habíamos comprado el día que nos inscribimos en matrimonio. Habíamos guardado allí solemnemente el libro rojo y tirado la llave. Julia Reid había dicho, nunca abriremos esta caja. La conservé con esmero durante mucho tiempo. Pero ahora, a nadie le importaba. Esa noche, Julia Reid llegó inesperadamente a casa y me trajo un regalo. Es especialmente para ti, no te enojes con Luke. Caminó directo a la habitación y se oyeron risas desde adentro. Abrí la caja y dentro había una bufanda negra a cuadros. Era de una marca de lujo, no muy cara para mí, pero Julia Reid se había opuesto a que la comprara. Aunque no tengo voz ni voto en tu dinero, ¿es realmente necesario comprar algo tan caro? Si me quedo embarazada en el futuro, tendremos muchas más cosas en las que gastar. Así que borré la bufanda del carrito. En cuanto la cogí, se me paralizó la mano. Julia Reid era muy sensible a los olores, y después de estar con ella, insistió en que dejara de usar perfume. El perfume afectará mi trabajo. Por ella, había dejado el hábito con mucho dolor. Pero ahora, esta bufanda olía ligeramente a madera. Era el perfume habitual de Luke Adams. Tales tácticas provocativas eran infinitas. La última vez, Julia Reid cambió el adorno del coche, esta vez, fue la bufanda.
¿Qué sería lo siguiente? Tiré la bufanda a un lado. Julia Reid tardó mucho en salir. Por suerte, encontré el certificado de matrimonio. De lo contrario, tendríamos que conseguir uno nuevo y perder más tiempo. Agarró la caja de madera, la sacudió y la tiró al suelo sin piedad. La caja se rompió al instante y el libro rojo se cayó. En ese momento, me di cuenta de que mi relación con Julia Reid era como esa caja, rota sin posibilidad de reparación. Después de graduarme, me incorporé al hospital donde trabajo ahora y conocí a Julia Reid. En el trabajo, solíamos discutir sobre planes quirúrgicos. En vida, como vivíamos cerca, solíamos pasear juntos, hacer la compra y luego volver a casa. Confesarle mi amor fue algo natural en un festival ICSI. Aunque sabía que ya había estado con Luke Adams, pensé que todo era cosa del pasado. También me había dicho seriamente que estaba dispuesta a estar conmigo. Después de casarnos, nos convertimos en la pareja perfecta en el hospital. Su departamento estaba mucho más ocupado que el mío, así que le preparé varias sopas saludables. Si estaba muy ocupada, yo se los entregaba personalmente. Era solo para que, después de sus turnos de noche, no sintiera el estómago vacío e incómodo. Poniendo fin a los amargos recuerdos, las palabras de Julia Reid me devolvieron a la realidad. Señaló nuestra foto de boda y dijo, «Este atuendo es horrible». Respondí con indiferencia, sin que mi cara reflejara preocupación. «Es bastante feo, pero lo vamos a cambiar de todas formas, así que no importa». Su expresión se congeló, y cuando me vio empacando mis cosas, pareció desconcertada. ¿Te vas de viaje de negocios otra vez? Estaba demasiado cansado para discutir con ella. ¿Un viaje de negocios? Quizás sea eso, un viaje del que nunca regresaré. No le respondí, y antes de que pudiera hacerlo, Julia Reid se impacientó. ¿Puedes dejar de verte tan triste? Estoy harta de ti. Te lo he dicho cientos de veces, es solo un divorcio falso. ¿Por qué no lo entiendes? Entonces vio la bufanda que había tirado y se enfureció al instante. Ben Harris, ¿qué quieres decir con esto? ¿No es esto lo que querías? ¿Ahora no te gusta? Estás malgastando mi dinero. Con unas pocas palabras, me echó la culpa de todo. La miré con sarcasmo. ¿Estás segura de que esto era para mí? ¿Cómo es que huele a perfume de Luke Adams? Julia Reid se ahogó con mis palabras y murmuró, solo quería probártelo, ¿por qué eres tan mezquina? Nunca había oído hablar de alguien que probara un regalo antes de dárselo. De repente, su teléfono volvió a sonar. Al contestar, su expresión cambió al instante. Luke, espérame. Voy enseguida. No hagas ninguna tontería. Al verla salir corriendo como el viento, abrí mi teléfono. Resultó que Luke Adams amenazaba con saltar de un edificio. Alguien lo estaba transmitiendo en vivo. Luke Adams estaba sentado en la azotea, con lágrimas en los ojos. Sé que soy una carga para todos. Julia, no me salves. En fin, nadie me quiere ni me quiere. ¿Qué sentido tiene vivir? Los ojos de Julia Reid estaban rojos de preocupación. Luke, no hagas ninguna estupidez. ¿Quién dijo que nadie te quiere? ¿Acaso no soy una persona? Te quiero cuidarte, pronto nos casaremos, Luke. ¿No es este el deseo que pediste tú misma? Lo haré realidad. Luke Adams tembló al mirarla. ¿Hablas en serio, Julia? Pero tengo mucho miedo. Tengo miedo de que me dejes. Julia Reid le agarró la mano con cuidado y lo abrazó. Me asustas. ¿Qué harías si te fueras? ¿Ya no me deseas? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se abrazaban apasionadamente. En medio de los vítores, Luke Adams besó a Julia Reid. Sus labios se unieron, perdidos en un beso apasionado. Incluso los medios de comunicación se apresuraron a reportar la conmovedora historia de amor entre la doctora y su paciente. Apagué la transmisión en vivo sin hacer ruido. Cubriéndome los ojos, me acurruqué en el sofá, temblando. Fue una provocación obvia. Aunque sabía que Julia Reid prefería a Luke Adams, verlo de primera mano fue como un puñal en el corazón. Me quedé despierto toda la noche, empaqué todas mis cosas y a las 8:30 de la mañana le envié un mensaje a Julia Reid. Te espero en la oficina de asuntos civiles.
Respondió rápidamente, lo entiendo. Simplemente no te presentes y causes problemas. Para cuando llegó Julia Reid, ya había tomado un número. Para mi sorpresa, Luke Adams la siguió y le tomó la mano con fuerza. Harris, ¿te gustó la bufanda? Pasé mucho tiempo preparándola para Julia. Había estado intentando provocar discusiones entre Julia Reid y yo de todas las maneras posibles. Le tiré la bolsa con la bufanda. Devuélvasela a su legítimo dueño. El rostro de Julia Reid se ensombreció y estaba a punto de decir algo. Pero entonces, la voz en el pasillo anunció, por favor, número 005, acérquese al mostrador para el trámite de divorcio. Apreté los labios. Vamos. Casi no podía esperar a terminar con esto. Julia Reid me miró en shock. Pensó que armaría un escándalo al verla. Después de todo, la transmisión en vivo de anoche se había extendido por todo el hospital, pero esta vez, estaba tan tranquilo. ¿Ben Harris? ¿Por qué no estás enojado? Me miró nerviosa y fruncí el ceño. ¿Por qué debería estar enojada? ¿No dijiste que esto era atención humanitaria? Se quedó sin palabras. El proceso fue rápido, menos de 10 minutos, y el certificado de divorcio estaba en nuestras manos. Ahora era realmente libre, así que me di la vuelta y me marché. Detrás de mí, Luke Adams vitoreó, genial, Julia. Por fin puedo casarme contigo. Julia Reid parecía feliz, pero al verme ir, de repente se sintió incómoda. ¿Ben Harris? ¿Vas al hospital? Déjame llevarte. No miré atrás mientras seguía caminando. Julia Reid sintió un gran peso en el pecho. Los ojos de Luke Adams se pusieron rojos al instante. Julia, ¿te arrepientes? Es culpa mía por separarlos. Deberías volver a casarte. Mis deseos no importan. La atención de Julia Reid se desvió rápidamente. No llores, Luke. Vámonos. Me caso contigo ahora mismo. Los observé en silencio desde el coche. Julia Reid, mejor no nos volvamos a ver. Llamé a la puerta de la oficina del director y entregué solemnemente mi carta de renuncia. Josh Martin se quitó las gafas de inmediato, sorprendido. Dr. Harris, ¿es por culpa del Dr. Reid? Suspiró. La paciente está en estado crítico, y quizá también esté reflexionando sobre las cosas con más cuidado. Nuestro departamento de cardiología no puede permitirse perder a alguien tan talentoso como usted. Pero por mucho que intentara convencerme, solo tenía una petición, que renunciara. Josh Martin parecía impotente. ¿Sabe la doctora Reid de esto? Negué con la cabeza suavemente. No hace falta decírselo. Aunque lo supiera, se alegraría de verme marchar antes. Al fin y al cabo, quería estar con Luke Adams en su pequeño mundo, y yo era solo un personaje prescindible. De vuelta en la clínica, planeaba trabajar mi último turno. De repente, Julia Reid irrumpió. Ben Harris. ¿Qué le dijiste al director? ¿Por qué cancelaron mi capacitación de repente? Sabía que eras tú, cabrón. No soportas verme tan bien. El repentino arrebato conmocionó a los pacientes de la clínica. Sin decir palabra, me dio una bofetada. Mis gafas cayeron al suelo y Julia Reid las pisoteó. He trabajado tan duro para conseguir esta oportunidad de formación, ¿cómo pudiste hacer esto? Contuve la ira. Julia Reid, estamos en horario de consulta. Por favor, no montes un escándalo. ¿No podemos hablar de esto en privado? Pero parecía completamente descontrolada. ¿Crees que así es como me vas a tender una trampa? ¿Crees que voy a renunciar a Luke solo por esto? Te lo aseguro, no va a pasar. Eres tan malvada que no te dejaré triunfar. Dicho esto, arrastró todo de mi escritorio, agarró una silla y la estrelló contra mi computadora. Los pedazos me volaron a la cara, dejándome un corte. La empujé al suelo. Julia Reid. No te hagas la loca delante de mis pacientes. Siempre dices tener ética profesional, pero ¿qué haces ahora? Cayó al suelo, con la palma de la mano sobre el cristal roto, y al instante se le derramó una hemorragia. Entonces se puso como loca, se abalanzó sobre mí, dándome puñetazos y patadas. ¿Me pegaste?
Ben Harris, ¿cómo pudiste pegarme? Luke Adams llegó tarde y enseguida empezó a acusarme. Doctora Harris, Julia está un poco sensible, pero se ha excedido. ¿Se ha esforzado tanto en esa capacitación, como pudo ir con el director y decirle esas cosas? No pude evitar reírme a carcajadas de frustración. Cuando algo sale mal, uno no se mira a sí mismo. Ustedes dos, lunáticos, están realmente enfermos. Las lágrimas corrieron por el rostro de Luke Adams. Por favor, dejen ir a Julia. Haré lo que quieras, pero no le pongas las cosas difíciles. Al verlo así, no pude soportarlo más. Le di una bofetada rápidamente. No me interesa ser parte de tu drama de coqueteo. Sabes perfectamente por qué no recibió esa capacitación. Guárdate tus pensamientos asquerosos. Julia Reid, todavía furiosa, estaba a punto de atacarme de nuevo. Por suerte, el equipo de seguridad llegó justo a tiempo para detenerla. Algunos pacientes y sus familiares ya habían reconocido a Julia Reid y a Luke Adams. ¿No son el doctor y el paciente de la transmisión en vivo? ¡Guau! ¿Es esto un triángulo amoroso? La cara de Julia Reid se tornó incómoda. Se aferró a Luke Adams, consolándolo, pero aún me miraba con odio. No intentes controlarme, me aseguraré de recibir ese entrenamiento. Ben Harris, me has decepcionado mucho. Me dijo esas duras palabras, pensando que intentaría consolarla como siempre. Pero esta vez, después de tranquilizar a los pacientes, recogí mis cosas y fui directo al aeropuerto. También le confié mi apartamento a una inmobiliaria. Todo había terminado. Esa noche, al aterrizar en Francia, vi la publicación de Luke Adams en redes sociales. Una y otra vez, sigues siendo tú. El certificado de matrimonio de Julia Reid y Luke Adams era claramente visible, y mucha gente expresó su sorpresa. Luke Adams dejó muchos comentarios cariñosos. Gracias, cariño. Cariño, eres mi mujer más querida. Julia Reid respondió juguetonamente. Claro que sí. Es genial no tener a nadie molesto interrumpiéndonos. Cuando hice clic en la imagen en vivo, pude escuchar el apasionado sonido de su beso. Fue realmente repugnante. Luke Adams intentaba provocarme a propósito, pero ya no me importaba. Más tarde, publicó varias fotos más mostrando su relación. Incluso había fotos de él y Julia Reid en una habitación de hotel. Sabía que lo había dicho para que solo yo lo viera. No quería ser parte de su juego, así que simplemente borré a Luke Adams de mis redes sociales. Luke Adams había sido derivado a nuestro hospital hacía 3 meses. Al principio, me compadecí de su condición, después de todo, nadie quiere tener cáncer a una edad tan temprana. Julia Reid también me tranquilizó, no te preocupes, hace mucho que no tengo nada que ver con él. Una vez, fui a la oficina de Julia Reid a buscarla. Vi a Luke Adams con los ojos rojos, agarrando con fuerza la mano de Julia Reid. Nunca te he olvidado en estos 10 años. Cuando rompimos, fue porque no tenía otra opción. No quería que sufrieras conmigo. Después, cuando vi que te casaste, no quise molestarte. Luke Adams parecía profundamente herido. Sé que ya no me querrás, pero estoy a punto de morir y quiero ser egoísta una última vez. Por favor, Julia, de verdad que todavía te amo. ¿De verdad vas a dejarme? Vi el brazo tenso de Julia Reid y pensé que apartaría a Luke Adams, como siempre. Pero esta vez, le tomó la mano. ¿Cómo podría no quererte, Luke? Después de eso, vino a buscarme con valentía para divorciarse. Al día siguiente de mi llegada a París, conocí a alguien inesperado. Señor, ¿qué haces aquí? Abigail Scott era mi subalterna directa, y había oído que más tarde se había ido al extranjero para su doctorado. Le dije que había venido para relajarme y cambiar de aires. Abigail Scott pareció entender algo y me ofreció una rama de olivo. Señor, he cofundado un hospital privado aquí. ¿Quiere venir a probarlo? Pruébelo, dijo, pero al día siguiente empecé a trabajar y a realizar cirugías. Abigail Scott fue mi segunda asistente. Tus manos siguen tan firmes como siempre, bienvenida a unirte a nosotros. Esa noche, sonó el teléfono de Julia Reid. Hola, llegaré pronto a casa, ¿puedes prepararme unas gachas? Además, tengo una reunión mañana,
por favor, quítate ese vestido morado. Su tono era tan directo que no reaccioné al instante. Me fui un rato, no le des demasiadas vueltas. ¿Por qué guardas silencio? Hablé palabra por palabra, con un tono lleno de sarcasmo. Doctora Reid, qué olvidadiza es. Debo recordarle, doctora Reid, que ya estamos divorciados. Se oyó un ruido de frenos al otro lado, y Julia Reid montó en cólera al instante. Deja de ser tan sarcástico. Ben Harris, ¿no quedamos en que era un matrimonio falso? Todo lo que se ha dicho en redes sociales era solo para tranquilizar a Luke. ¿Qué te preocupa? Deja de decir tonterías y prepárate. Me burlé, Julia Reid. ¿No entiendes palabras sencillas? Divorcio. Es una decisión legal, es nuestra decisión. A partir de hoy, tú y yo dejamos de tener relación. Además, la casa ya está registrada. Todas tus pertenencias han sido empacadas y enviadas a la casa a tu nombre. De ahora en adelante, no necesitamos mantenernos en contacto. Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono con decisión y tiré la tarjeta sin malsena. Pero lo había olvidado, Julia Reid hizo su formación en este hospital. Ben Harris. Alto. Escuché una voz familiar desde atrás. Me giré y vi a Julia Reid, con los ojos enrojecidos, mirándome fijamente. Llevo más de medio mes buscándote. ¿Por qué te fuiste al extranjero? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué te crees que soy? Sus ojos reflejaron confusión por un instante. Cuando llegó a casa ese día, se dio cuenta de que la casa, antes hermosa y cálida, se había convertido en un cascarón vacío. Deseché todo lo que una vez nos trajo buenos recuerdos. No contesté el teléfono ni los mensajes. Al día siguiente, fue al hospital a buscarme, solo para enterarse de que ya había renunciado. Me agarró la mano y no me la soltó hasta que alguien cercano le recordó: «Señorita, soy el director Harris, por favor, muestre un poco de respeto». Julia Reid me miró aturdida. Después de la clase, entró furiosa en mi oficina. Ben Harris, ¿no crees que deberías explicarme esto? ¿Qué pasa? Ben Harris, ¿por qué te fuiste sin decir nada? ¿Por qué vendiste la casa? ¿Sabes lo preocupada que he estado? ¿Puedes dejar de causarme problemas? Después de que termine mi formación, regresa conmigo. No entendía por qué seguía con esa actitud tan moralista. Le di una sonrisa sarcástica. Señorita Reid, pensé que ya lo había dejado claro. Ya estamos divorciados y he empezado un nuevo trabajo. No tengo planes de volver a China por ahora. Julia Reid me miró con incredulidad. ¿No fue un divorcio falso? ¿Cómo pudiste tomártelo en serio? Un destello de fuegos artificiales apareció en mi visión, pero mis ojos estaban llenos de indiferencia. Obtuvimos el certificado, así que es un divorcio de verdad. Ahora vete y deja de molestarme en el trabajo. Obviamente, Julia Reid no me creyó. Ni hablar. ¿Me amas tanto? ¿Cómo pudiste divorciarte de mí? Todos sabían que la amaba, y seguro que solo estaba haciendo un berrinche. Deja de enojarte. Me mantendré alejado de Luke. ¿Te parece bien? Pero simplemente le quité la mano de encima. Ver. Ya lo dejé claro, estamos divorciados. Julia Reid se mordió el labio inferior con fuerza. Nunca imaginó que un día escucharía esas palabras de mi boca. ¿Ya no me amas? Llevamos 5 años juntos, ¿de verdad vas a renunciar a todo? Ben Harris, te lo dije, Luke y yo solo estábamos jugando, ¿cómo pudiste hacer esto? Las lágrimas corrían por su rostro sin parar, como si me hubiera amado profundamente. Cerré los ojos y los volví a abrir. ¿No fuiste tú quien se rindió primero? Le enseñé las publicaciones de Luke Adams en redes sociales y la miré fijamente. ¿Qué hacías en mi cumpleaños? Estabas jugando con él. ¿Qué hacías en nuestro aniversario? Fuiste al restaurante que reservé e hiciste algo en la habitación del hotel que reservé. ¿Crees que no lo sabía? Esas fotos reveladoras eran como úlceras que me hundían en el corazón. Me dan asco. Cuando Julia Reid vio las fotos, le tembló todo el cuerpo y casi no pudo mantenerse en pie. Siempre había creído que no sabía nada de todo esto. No es así,
simplemente me emborraché sin querer. Casi me rogó mientras me agarraba la mano. Y está a punto de morir. Después de que muera, volvamos a casarnos, ¿de acuerdo? Si lo odias, me mantendré alejado de él. ¿Podemos hablar de esto cuando volvamos al país? Si hubiera sido antes, me habría ablandado, pero ahora, hace tiempo que perdí toda expectativa por ella. Pedía seguridad que echara a la frenética Julia Reid. Abigail Scott negó con la cabeza, con una expresión de impotencia en el rostro. Señor, venga a ver esto. Este caso médico definitivamente presenta problemas. Se trataba de un paciente transferido desde un hospital local. La tomografía computarizada y los datos del caso coincidían, pero al reexaminarlo, el paciente no presentaba ninguna enfermedad. En otras palabras, el supuesto caso y las tomografías computarizadas eran completamente falsos. Lo he comprobado. Es una empresa médica falsa. Me concentré y vi que el nombre del hospital me sonaba, y de repente, tuve una revelación. Luke Adams también hacía sus revisiones en este hospital. Abigail Scott sonrió. Parece que su cáncer de pulmón es realmente sospechoso. Si su caso es falso, entonces su objetivo era separarlos a ti y a Julia Reid. Revisé el caso de Luke Adams y casi pude confirmar que era una falsificación. Me encogí de hombros. Parece que no está enfermo, así que puede estar encerrado con Julia Reid. Esa noche, después de cenar, Abigail Scott y yo nos preparábamos para volver. La miré. Déjame llevarte. Es demasiado tarde para tomar el autobús y no es seguro. Abigail Scott aceptó con gusto. Muy bien, gracias, señor. Justo cuando estaba a punto de subir al coche, una fuerza poderosa la alejó. Julia Reid, furiosa, agarró el brazo de Abigail Scott. Puta. Tú fuiste quien sedujo a mi marido, ¿verdad? ¿Qué descarada puedes ser? Rápidamente me paré frente a Abigail Scott. Julia Reid. ¿Qué haces? Miré a Abigail Scott con aire de disculpa. Lo siento, todo esto es culpa mía. Abigail Scott me hizo un gesto generoso con la mano y le pedí que se subiera al coche y me esperara. Puta. Lo sabía. Me preguntaba por qué accediste al divorcio tan rápido, y en cuanto nos divorciamos, te vas a París y resulta que has estado con una amante. Ben Harris, no eres mejor. Tú también me engañaste. ¿Por qué me culpas? ¿Por qué quieres divorciarte de mí? Julia Reid me miró con los ojos inyectados en sangre, acusándome de infidelidad. Solo es una compañera del hospital. ¿No puedes actuar con normalidad? El rostro de Julia Reid estaba lleno de ira. Si no fuera por ella, nunca me habrías dejado. Debieron de estar juntos mucho antes de esto. Los odio a ambos. Le grité. ¿De verdad crees que todos son como tú, tan reacios a estar solos? Julia Reid se quedó paralizada. ¿Qué? Mi mirada, llena de odio, hizo que Julia Reid se estremeciera. Julia Reid, cuando más te necesitaba, estabas con Luke Adams. Te pregunto, ¿el anillo que te di se lo diste a él? Cuando me diste esa bufanda de segunda mano, ¿no pensaste en este día? Mi pecho se agitó violentamente. En el fondo, sabía que aún no estaba dispuesta a aceptarlo. Sobre todo cuando Julia Reid se atrevió a culparme de todo. Tenía los ojos rojos, como quiso explicar, pero se quedó sin palabras. No, Ben Harris, me equivoqué. Si vuelves conmigo, te escucharé de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Te quiero de verdad, Ben Harris, no puedes dejarme. Y sé que el entrenamiento no tiene nada que ver contigo ahora, te culpé equivocadamente. Me agarró la mano, queriendo tocarle el pecho, pero la aparté de inmediato. ¿Ya terminaste con estas tonterías? Si ya terminaste, regresa al campo. Este no es lugar para que causes problemas. Mi tono fue tan firme que Julia Reid explotó. ¿Por qué? ¿Por qué puedes ignorarme así? Claramente aceptaste un divorcio falso, ¿por qué te divorcias de mí ahora? En ese momento, de verdad no lo entendía. ¿De verdad me amaba Julia Reid? Si así era, ¿por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué actúa como si fuera a morir? Es imposible. Hablé despacio.
En el momento en que me pediste el divorcio para Luke Adams, ya no pudimos volver atrás. Julia Reid, ya no te quiero. Tembló y casi se cae al suelo, estas palabras le calaron hondo en el corazón. ¿Cómo no amarla? De repente recordó cuando celebramos nuestro primer aniversario, y preparé un mar de flores. Julia Reid, si no me traicionas en esta vida, yo nunca te traicionaré. ¿Qué respondió? Ben Harris, cada día contigo me hace imaginar toda una vida. Pero en algún momento, Luke Adams volvió a su mundo. Todo fue culpa suya. No, no puedes dejarme. Julia Reid se tambaleó, casi desplomándose. Me mientes, debes estar mintiendo, no pasó nada entre Luke y yo. ¿Por qué no me crees? Si te importa, he hecho todo lo posible por mantenerme alejada de él, ¿de acuerdo? Dicho esto, sus lágrimas cayeron al suelo. Ben Harris, me gustas mucho. Si no, no me habría casado contigo. Creo que esa frase era la verdad. Pero es fácil enamorarse, pero mucho más difícil mantenerlo. El amor verdadero siempre cambia en un instante. Dr. Reid, por favor, comprenda su postura. Para mí, solo eres mi exmarido. Julia Reid casi se arrodilló ante mí. En mi corazón, sigues siendo mi esposo. Hace tiempo que perdí todo sentimiento por Luke Adams. ¿Por qué no me crees? De verdad que ya no me gusta, solo me gustas tú. En ese momento, por fin lo entendió. Desde su juventud, solo había sentido nostalgia por Luke Adams, pero conmigo, era amor verdadero. Negué con la cabeza. El problema nunca había sido eso, sino la indulgencia de Julia Reid con Luke Adams. La indulgencia era el principio de la ruina de cualquier relación. Permitía que Luke Adams hiciera lo que le disgustaba delante de ella, pero conmigo siempre era muy dura. Nunca fui la especial. Mientras me alejaba, Julia Reid fue la primera que no tuvo el valor de perseguirme. Más tarde, regresó al país con el resto del grupo. Abigail Scott y yo entregamos la evidencia de los historiales médicos falsificados a la policía. Debido a la naturaleza especial del caso, decidimos regresar a nuestro país. Cuando policías vestidos de civil irrumpieron en la habitación del hospital y arrestaron a Luke Adams sin dar explicaciones, Julia Reid seguía de pie al frente. ¿Qué hace? ¿Este es mi paciente? ¿Quién es usted? Incluso después de confirmar la identidad de la policía, se negó a moverse. Es imposible. Luke jamás cometería un acto ilegal. Si quieren arrestarlo, deben darme una razón. Estaba entre la multitud, observando la escena, pero Luke Adams de repente me atrajo hacia ella. Dr. Harris. Así que eres tú. Lo sé. Me tendiste una trampa e hiciste que alguien falsificara un examen médico para que me arrestaran. Sus palabras me pusieron una acusación enorme al instante, y todas las miradas se posaron en mí. Julia Reid parecía completamente atónita. Ben Harris, ¿de verdad eres tú? ¿Por qué haces esto? Antes no eras así. ¿Por qué no puedes dejarlo en paz, aunque se esté muriendo? Fue una tontería de su parte seguir creyendo en Luke Adams. Luke Adams empezó a llorar. Dr. Harris, sé que es culpa mía, no debería haberme enamorado de Julia. Pero ya se divorciaron, ¿por qué no la dejan en paz? Me equivoqué. Por favor, déjame ir. Llévate a Julia. Julia Reid aún decidió creerle a Luke Adams. Ben Harris, tiene cáncer de pulmón, ¿por qué no puede dejarlo en paz? ¿Quién le dijo que tiene cáncer de pulmón? Mis palabras fueron como un trueno en un cielo despejado, y Julia Reid se quedó paralizada. Luke Adams cayó de rodillas, llorando. Dr. Harris, nunca pensé que pudiera ser tan malicioso. ¿Bromearía sobre mi propio cuerpo? ¿Crees que usaría este método para ganarme tu compasión? Julia Reid, por supuesto, no me creyó, pues siempre había sido ella quien seguía el progreso médico de Luke Adams. Tomé las pruebas que había recopilado y se las lancé directamente a Julia Reid. Si no me crees, compruébalo tú mismo. Julia Reid tembló al recoger los documentos, y en cuestión de segundos, se dio cuenta de que algo no cuadraba. No, es imposible. Aferró los documentos, hojeándolos, buscando cualquier indicio de falsificación. Pero estos registros coincidían perfectamente con los archivos médicos previos de Luke Adams que ella recordaba.
Ahora, estaba realmente presa del pánico. Luke Adams presentía lo que estaba sucediendo y empezó a toser para disimular su nerviosismo. Julia, no le creas a Ben Harris. Solo me está atacando a propósito. Pero Julia Reid no lo apoyó esta vez. En cambio, se levantó y le dio una bofetada. ¿Por qué me has estado mintiendo? ¿Por qué? No tienes cáncer de pulmón. ¿Por qué me obligaste a divorciarme de Ben Harris? Arruinaste mi matrimonio, te voy a matar. Los dos empezaron a pelear de inmediato. Luke Adams rápidamente torció su rostro en una sonrisa grotesca. Es tu culpa. Tú mismo traicionaste a Ben Harris, y lo único que hice fue agitar el dedo y corriste a mis brazos. Doctora Harris. Julia Reid nunca te amó de verdad. Julia Reid me agarró la camisa. Ben Harris, por favor, escúchame. No le di ninguna oportunidad. Al final, la policía se los llevó a ambos, y muchos otros del hospital también fueron arrestados. Este escándalo de historiales médicos falsos, que conmocionó a toda la ciudad, fue mucho más amplio de lo que imaginábamos. Finalmente, a Julia Reid le revocaron la licencia médica. Nunca volvería a poder sostener un bisturí. Tras colaborar con la policía para finalizar la investigación, Abigail Scott y yo estábamos listos para volar de regreso a París. Para mi sorpresa, vi a Julia Reid fuera del aeropuerto. Se veía miserable, pues había perdido mucho peso. «Ben, ¿te vas otra vez?» Me equivoqué. Ahora me doy cuenta de lo ridículos que fueron mis errores. Se le quebró la voz y se frotó las manos con ansiedad. No te pido perdón, pero ¿podrías ayudarme, por favor? Resultó que Julia Reid tuvo una fuerte discusión en la comisaría, pero Luke Adams se negó a divorciarse. Eres mía en la vida y mía en la muerte. No puedes dejarme y volver con Ben Harris. Lo más impactante fue que Luke Adams había acumulado una deuda de más de 10 millones de yuanes. Tras su arresto, Julia Reid, su esposa legal, se vio obligada a asumir la mitad de la deuda. Además, Luke Adams había subido a internet vídeos privados de él y Julia Reid. Ahora, la reputación de Julia Reid quedó completamente arruinada. Debe un total de 20 millones. No puedo pagarlo. Realmente no sé qué hacer. No tuve más remedio que acudir a ti. De repente se arrodilló ante mí. Te lo ruego, nunca esperé que las cosas salieran así. No tengo dinero y me han revocado la licencia. De verdad que no sé a dónde ir. De repente se quitó la ropa. Por favor, me vendo a ti. Puedo ser tu doctora o tu amante. Por favor, no me dejes. Se aferró a mí con terquedad. Julia Reid. Estás completamente loca. Me solté de su agarre con fuerza. ¿Por qué crees que todavía me importas? Vivas o mueras, ¿qué tiene que ver conmigo? Aléjate de mí. Julia Reid gritó aún más fuerte. ¿De verdad has olvidado todos los años que pasamos juntos? Llevo 5 años contigo, ¿acaso esos años no significan nada? ¿Por qué puedes abandonarme sin sentirte culpable? Me giré y la miré con crueldad. ¿Sentimientos? Eres la última persona con derecho a hablar de eso. Julia Reid me miró con la mirada perdida, y de repente, un grupo de personas se acercó corriendo detrás de ella. Pequeña zorra. ¿Aún te atreves a escapar? Devuélvenos el dinero que nos debes. Mientras agarraban a Julia Reid, me suplicó desesperadamente. Ben Harris. Ayúdenme. No sé qué hacer. La policía llegó rápidamente al aeropuerto, y una vez que el personal de seguridad nos separó por completo, Julia Reid y yo rompimos a llorar desesperadamente. Nunca imaginó que las cosas acabarían así. Abigail Scott se me acercó por detrás. ¿De verdad no vas a ayudar? Esos tiburones solitarios no tendrán piedad. Guardé silencio un buen rato. ¿Pero acaso no era todo decisión suya? Lo único que podía hacer era denunciarlo a la policía. Cuando por fin me había establecido en París, recibí un mensaje de una amiga que vivía en casa. Julia Reid ha fallecido. Salió temprano esta mañana a recoger carbón y fue atropellada por un coche. Al parecer, varios coches no la vieron tirada en el suelo. Respiré hondo. Ya había comenzado mi nueva vida.